Hola, ¿cómo están? Saludo cordial de su servidor Eduardo Javier Palomino Soberanis, estudiante del primer semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Miahuatlán. Este video es correspondiente a la asignatura de Biología impartida por el catedrático Ernesto Ramón Corona Romano. A continuación pasaremos a hablar sobre lo que son los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos se pueden definir como un conjunto de moléculas que interactúan entre sí de manera armónica, formando a su vez lo que son las células. Las células se pueden entender concretamente como el sistema biológico básico y a partir de estas cumplen los organismos más complejos las funciones vitales. Las características generales de los sistemas biológicos son 8. En primer lugar está el metabolismo, la homeostasis, la reproducción, la irritabilidad, el movimiento, crecimiento, la adaptación y la organización específica. En cuanto al metabolismo, se puede definir como las reacciones bioquímicas que requiere un organismo para mantenerse vivo. Aquí se ve un ejemplo claro, es en el caso de las plantas con lo que es la fotosíntesis, donde estas o la mayoría de estas obtienen la energía a través de los rayos del sol y cada una la aprovecha a su beneficio. El metabolismo se divide en dos tipos. El primero es el anabolismo y el segundo es el catabolismo. El primero hace referencia a que cuando hay moléculas sencillas, como bien puede ser el agua, se unen a otras, ya sea de otro tipo, del mismo tipo, para realizar lo que son conexiones más complejas o estructuras más complejas. Por otro lado, el catabolismo es un proceso de descomposición cuando estructuras más complejas o moléculas complejas, como pueden ser el almidón, entran en un estado de descomposición y partiendo de ahí los seres vivos o sistemas biológicos aprovechan esto para dar lugar a lo que es la energía. En segundo lugar se encuentra lo que es la homeostasis, y esta se puede definir como un estado de equilibrio dinámico en el cual los sistemas biológicos tratan de mantener lo que son las condiciones internas estables. Ejemplo de ello se puede ver cuando el cuerpo humano se encuentra en temperaturas extremas, ya sea en demasiado calor o demasiado frío, y de manera interna trata de estabilizarse. ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros nos encontramos en un lugar de extremo calor, el cuerpo humano trata de bajar lo que es la temperatura interna para mantenerse con una estabilidad. Por otro lado, si nos encontramos en unas temperaturas extremadamente bajas, lo que hace el sistema humano o el cuerpo humano es elevar la temperatura para mantener esta estabilidad. En cuanto a los animales, se puede ver ejemplos de ello en lo que son las iguanas o lo que son los reptiles, la mayoría de los reptiles, donde toman lo que son los llamados baños de sol para lo que es regular la temperatura, ya que de manera natural no se pueden permitir hacerlo. En tercer punto está la reproducción. Esta consiste en la creación de nuevos organismos. A nivel, en cuanto a magnitud, existen dos generales que pueden ser a nivel celular y a nivel individuos. Cuanto a nivel celular, surgen diferentes puntos específicos como pueden ser el ADN que debe coincidir, y partiendo de un organismo central o primordial se derivan lo que son otros seres parecidos a este. En cuanto a la reproducción de individuos, esta puede ser asexual o sexual, recordando que de manera sexual es de un solo progenitor y partiendo de estas se dan origen a nuevas vidas similares, mientras que de manera sexual se requieren de dos progenitores que mediante gametos se unen para que pasara lo que es la creación del feto. Este proceso o esta característica de los sistemas biológicos es fundamental para mantener un ciclo de vida de lo que es la especie a lo largo del tiempo. Es la irritabilidad. Esta se define con la capacidad que tienen los sistemas biológicos para responder a lo que son los estímulos del exterior. Ejemplo de ello es que cuando nosotros nos encontramos ante una intensidad luminosa bastante grande, lo que hace el ojo humano
es la pupila del ojo humano es contraerse. De caso contrario, es que cuando nosotros encontremos en un lugar donde el exterior es relativamente oscuro o la intensidad luminosa es baja, la pupila del ojo se dilata. El movimiento es una característica general de los sistemas biológicos en el cual se puede definir con la posibilidad que tienen estos de desplazarse. Ejemplo claro es en el estado salvaje de los animales, cuando un animal trata de cazar a su presa y realizar un movimiento para esto. En la situación de los seres humanos, en el día a día nosotros realizamos diferentes movimientos que nos ayudan a sobrevivir. Finalmente, en lo que son las plantas, ejemplo claro de esto es con los girasoles, que se van moviendo dependiendo de la ubicación que tiene el sol partiendo de la tierra. Mientras va ocultándose, el girasol va haciendo un movimiento guiándose a través de la ubicación que tiene el astro. El crecimiento se puede definir como el aumento de la masa celular y puede producirse por dos causas. La primera es por el tamaño de las células y la segunda por su cantidad. Como se puede observar en la imagen, se puede ver lo que es el ciclo el crecimiento que tiene lo que es el ser humano. Aquí se puede visualizar lo que es el nacimiento de los bebés, que posteriormente van creciendo o aumentando lo que es su masa celular hasta llegar a un punto específico donde y posteriormente llega a lo que es un declive y disminución de la misma. También se puede observar en el caso de los animales una cierta continuidad parecida o similar, y al igual en las plantas que van creciendo hasta llegar a un límite y posteriormente a un declive de la masa celular. La adaptación se define como la propiedad de los sistemas biológicos para adaptarse a su medio, permitiéndole reaccionar a los cambios. Aquí, en el caso de la adaptación, va a depender mucho de la situación en la que se encuentren los organismos vivos, ya que dependiendo del lugar donde se encuentren, se van a ver la necesidad ya sea de establecerse ahí o buscar una nueva ubicación para poder sobrevivir, encontrar medidas necesarias para poder desarrollarse como población. La adaptación puede ser ya sea inmediata a través de una irritabilidad por parte de las células, o puede llevarse a cabo durante un proceso más largo mediante la evolución. La organización específica se refiere a que cada tipo de organismo se identifica con su aspecto y formas características. Enfocándonos en los ecosistemas, existen diferentes seres vivos o sistemas biológicos que se van a ver correlacionados para poder sobrevivir en conjunto, nada más de manera individual, ya que van a depender unos de otros. Existen ciertos sistemas biológicos que se pueden desarrollar de manera adecuada dentro de un ecosistema específico, pero no van a poderse desarrollar o sobrevivir en lo que son otros tipos de sistemas específicos. Tal es el caso de, por ejemplo, llevar un pingüino a un desierto, se va a ver incapacitado de sobrevivir y viceversa. Pasando a lo que son las escalas de sistemas biológicos, estas son tres principales. La primera es la escala macro, la segunda es los órganos y tejidos, y por último la escala micro. En primer lugar, lo que son el sistema macro, esta se puede generalizar como lo que son las poblaciones biológicas. Y estas son un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que conviven entre sí para mantenerse con vida entre ellos, protegerse, darse alimento, reproducirse, etc. Dentro de la escala macro y las poblaciones biológicas existen lo que son 4 características generales. En primer punto está el potencial biótico. Este se hace referencia a lo que es la capacidad que tienen los individuos dentro de este grupo de seres
para lo que es reproducirse de manera adecuada. En segundo lugar es la resistencia ambiental, y esta significa a cómo los individuos, el grupo de esta comunidad, reaccionan entre lo que son los diferentes factores externos a ellos para mantener lo que es su grupo estable, y igualmente está relacionado a lo que es el factor biótico para reproducirse de manera adecuada. La tercera característica son los patrones de crecimiento, y estas se miden en lo que es la fase lenta, la fase logarítmica y la fase estable. Esta se hace referencia al tipo de gráfica que representa la tasa de crecimiento de una población o de una población biológica como tal. Si está en peligro de extinción, como son diversas especies ya actualmente en el planeta, se puede decir que está en una fase lenta o fase larga. En cambio, si es una especie que va en aumento y sigue aumentando de manera considerable, se puede decir que es una fase estable o de equilibrio. Finalmente están las tasas de natalidad y mortalidad, y estas están determinadas tanto por la especie y la cantidad de fallecimientos que hay en una unidad de tiempo específica o determinada, y la cantidad de nacimientos que hay de esa propia especie en la misma unidad de tiempo específica o determinada. Dentro de esta escala macro existen 4 tipos de poblaciones. La primera son las poblaciones familiares. Esta hace referencia a que un conjunto de seres vivos se relacionan entre sí e interactúan entre sí dependiendo de su relación, el parentesco que tengan entre ellos, como puede ser el caso de las manadas en los animales, ya sea de leones, e incluso en nosotros los seres humanos, que guardamos una estrecha relación con nuestros parientes. El segundo tipo de población son las poblaciones gregarias. Estas son formadas por transporte pasivo y la movilización de individuos. Esta no necesariamente está relacionada a lo que es el parentesco directo entre un individuo y otro, sino normalmente lo utilizan como estrategia para obtener alimento, defenderse entre ellos, o bueno, ese puede ser el caso de lo que son los bancos de peces, donde utilizan este tipo de población para protegerse entre ellos ante diferentes depredadores o en su etapa de reproducción. En tercer lugar están las poblaciones estatales. Estas se caracterizan por la división de lo que es el trabajo entre los propios miembros de lo que son este tipo de población. Lo podemos ver principalmente en lo que son los hormigueros, donde existe una reina y partiendo de ella se divide lo que es el trabajo en cada uno de los pequeños individuos, que en este caso son las hormigas, y pues trabajan entre ellas de manera organizada para mantenerse con vida, mantenerse a salvo, reproducirse en el caso de la reina y pues darle alimento. Finalmente están las poblaciones coloniales. Esta es aquella agrupación de individuos procedentes de uno primitivo, y partiendo de este van dividiéndose o dando lugar a lo que son diferentes descendencias, como puede ser el caso del coral en el ámbito marino. En el siguiente punto, que son los sistemas de órganos y tejidos, nos podemos basar en lo que es el cuerpo humano, los animales, donde existe lo que son los sistemas respiratorio, digestivo, cardiovascular, urinario, sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo o esquelético y sistema reproductivo. Cada uno de estos trabajan en conjunto para mantener lo que es el organismo central, que sería el individuo, y cumpliendo lo que son sus funciones específicas, como puede ser el caso respiratorio, digestivo y cada uno de ellos. Por último está la escala micro, y esta se enfoca principalmente en lo que son las células, la cual se puede definir como unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Dentro de estas se encuentran lo que son las células musculares, células sanguíneas, células cardiovasculares, y todas estas cumplen funciones específicas
para mantener con vida lo que es el individuo o el sistema biológico en el cual trabaja. Para finalizar, se presentan una serie de 5 preguntas, las cuales van a ser contestadas como forma de retroalimentación, basándonos en lo que fue la explicación del video. En primer lugar, está lo que es un sistema biológico. La segunda pregunta son cuáles son las características generales de los sistemas biológicos. La tercera, en qué escala se pueden presentar los sistemas biológicos. Cuarta pregunta, ¿qué es considerado como el sistema biológico básico? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre la homeostasis y la irritabilidad en los sistemas biológicos? Sin nada más que agregar, saludos y que tengan un bonito día.